Bienvenidos familias a un capítulo más de Te lo dice Pau. Hoy sé que les va a encantar porque ella es una excelente actriz a nuestro espacio. Estoy segura que les va a gustar porque además es buenísima amiga de toda la familia cubana. Quédense conectados que esto te lo dice Pau. Ya lo vieron, estamos de vuelta y esta es nuestra invitada Ariana Álvarez. Bienvenida a la familia cubana, qué bueno tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Nosotros coincidimos hace poco en el homenaje a Rosita Fornés y yo dije, no puede faltar esta entrevista, tiene que venir ya, porque además la familia cubana decía que te quiere mucho, todo el mundo te recuerda, eres una excelente actriz y para nosotros es un placer tenerte aquí y poder conversar sobre tu historia, tu trayectoria y los inicios sobre todo. Cuéntame, ¿dónde estudiaste de joven? Bueno, a ver, estudié teatro en el grupo de teatro Olga Alonso de Humberto Rodríguez. Estuve ahí 3 años. Es una verdadera escuela estudiar con Humberto Rodríguez. Y entonces empecé a hacer teatro y además comencé a hacer televisión en el programa A Moverse. Recuerdo que fue en el año 2000. También ya por esa época hacía radio, nunca he dejado de hacer radio. ¿Actualmente todavía haces radio? Exacto. Tengo 2 programas en Radio Taíno. Uno se llama Música de Fondo, el otro se llama Conciertos Discos. Me gustan mucho los programas de música. Nunca he dejado de hacer radio. Me parece que la radio es una también escuela. Entonces yo recuerdo que mi papá me decía todo el tiempo que ese tipo de cosas que yo estaba haciendo no eran carreras de peso, que para él eso era una bobería. Entonces, sí. Y entonces mi papá es médico, mi mamá es enfermera. O sea, en mi familia todo el mundo es graduado de carreras que no tienen que ver absolutamente nada con el arte. Entonces, para ellos el arte era algo superfluo o de poco peso. Poco profundo, de lo cual no se puede vivir y... Que no te iba a dar un futuro, sí hemos visto eso mucho. Exacto, entonces yo noté como que, ay, mira a la niña por lo que le he dado ahora, ¿no? Y entonces me dijo, aquí a la casa tienes que traerme un título universitario de la Universidad de La Habana, esos son los que para mí valen. Entonces yo recuerdo que trabajaba ya en televisión, A Moverse, y yo recuerdo que también estaba haciendo la telenovela Destino Prohibido con Jesusa. Vinieron otras telenovelas y yo de todas formas tuve que hacer prueba de ingreso para entrar a la Universidad de La Habana y entonces estudié una carrera que no tiene que ver absolutamente nada conmigo, pero tenía que entregar un título universitario. Se llama Ciencias de la Información. En la actualidad se llama Ciencias de la Información, aunque en la época que yo la estudié se llamaba Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Jamás la... Nada que ver. Yo, primero, no lo había escuchado. Y segundo, jamás me imaginaría que una persona que estudie eso pueda tener que ver con el mundo del arte. Me imagino que la gente en el aula, bueno, ya estabas haciendo cosas. Sí, la gente te conocía de la televisión y eso, ¿no? A ver, yo recuerdo que en la Facultad de Comunicación, que fue donde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, yo recuerdo que no era bien vista. Una buena parte de mis profesores de la universidad comentaban con otros, ¿qué ella hace aquí? Si lo de ella es el artistaje, ¿qué hace aquí? Y yo tenía profesores que que estaban en contra de mi presencia en la universidad porque sentían como si estuvieran perdiendo el tiempo conmigo. Aunque yo era una alumna bastante disciplinada, yo no faltaba, yo aprobaba todas las asignaturas, yo estudiaba, pero de todas maneras era como que ella no hace nada aquí, sabemos que ella va a estar aquí por gusto. De todas maneras, siempre uno se encuentra a personas que te dan oportunidades y también tenía profesores que estaban siempre a mi favor y entonces decían, pero bueno, ¿por qué no puede tener el derecho de estudiar cualquier cosa? Y recuerdo que cada uno de mis colegas, de mis amigos de clase, estaban siempre al tanto de las cosas que hacía en televisión. Recuerdo que yo tenía que escaparme. Bueno, escaparme, se pudiera decir que sí. En aquella época estaba haciendo, por ejemplo, A Moverse y Jesusa, la novela, ¿no? Y había que estar a las 6 en punto de la tarde en la universidad. Los profesores, entonces a mí precisamente me decían, tienes que estar a las 6 en punto y a la tercera ausencia se va de la escuela. Entonces yo tenía que salir corriendo, maquillada, así, vestida y todo, literalmente corriendo para la clase de la universidad a las 6 de la tarde. Y tenía además clases todas las noches, o sea, todas las de 6 a 11 de la noche. Fue un sacrificio, pero de todas formas yo creo que estudiar alguna carrera universitaria siempre es bienvenido, ¿sabes? Claro. Eso no se pierde nunca. El conocimiento es muy útil.
Claro, y ya en el mundo del arte, ¿qué recuerdas que fue o cuál pudieras decir que fue el primer papel que fue tu prueba de fuego? A ver, el primer personaje que tuve en televisión, al menos, fue este de Jesusa, con la telenovela Destino Prohibido, que dirigía Xiomara Blanco. Yo recibí ese personaje de manera inesperada, porque yo recuerdo que ella me dijo, le estoy llamando porque esto me queda un personaje por dar y no encuentro a la actriz. Yo jamás había hablado con ella y yo necesito encontrarnos, voy a confiar en ti. Yo recuerdo que cuando nos encontramos me dijo, a mi hija le gusta ver el programa que haces los domingos, y ella fue la que me dijo, ya sé quién puede hacer el personaje de Jesusa, esta muchacha. Nunca te habíamos visto actuar, o sea, no sabíamos si eras actriz. Entonces yo le dije, sí, sí lo soy. Estudié teatro con Humberto y yo voy a dar todo lo que pueda de mí. No creo que vaya a decepcionarse. Y me dijo, bueno, estoy poniendo las manos en la candela por ti, porque no te conozco, claro, no jamás te he visto actuar. Yo soy una directora que tiene cierto prestigio en la televisión cubana y de pronto estoy haciendo algo que a lo mejor no es lo más. O sea, que no hubo un casting, una prueba, nada. No. Fue directamente el reto. Exacto. Xiomara Blanco creo que no hace casting. Y yo recuerdo que ya todo el mundo tenía su personaje y solo quedaba ese. Y yo le dije, mire, no se preocupe, yo no lo voy a hacer quedar mal. Entonces, recuerdo que cuando llegué a mi casa, leí todo el guión, o sea, estuve como un mes leyendo porque eran muchos capítulos, y me dije, ay, pero el personaje es nada, porque no habla, tenía características específicas en los que no hablaba, todo era más bien cuestión de bomba. Y recuerdo que me dije, no importa, mi profesor siempre me dijo que no hay personajes grandes ni pequeños, por tanto yo voy a dar todo lo que pueda de mí. Y yo creo que ese es el personaje que recuerdo con más cariño, primero porque me abrió las puertas de la actuación en televisión y porque yo tuve que dar más de mí precisamente porque no podía expresarme con palabras, más bien con sentimientos y con el cuerpo y con con el corazón. Entonces, de alguna manera, llegué a la gente a través de eso, del corazón, de los sentimientos, del amor, del sufrimiento, porque Jesús lloraba todo el tiempo. Pero yo creo que eso me marcó en el sentido de que las personas comenzaron a conocerme en otra vertiente, que no era como presentadora, y además me marcó en mi vida, porque la vida me cambió, yo creo que para bien. A mí me parece que para bien. Por tanto, yo agradezco hasta la eternidad a Xiomara Blanco. Caso de la radio, ¿cómo fue que entraste? ¿Quién fue la persona que confió en ti por primera vez y por qué te gustaba? Bueno, la persona que me dio la oportunidad de entrar a la radio fue Ana María Ramos. Es locutora de Radio Metropolitana. Yo creo que lo sigue siendo. Mi familia quería que yo dejara de hacer teatro, o sea, de estar en el Olga Alonso. Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron, no, aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Y yo recuerdo que él habló con una persona que conocía a esa persona en la radio, y de pronto me dice, mira, tienes que ir a tal sitio, Radio Metropolitana, porque a lo mejor ahí puedes conseguir algo que tiene que ver con locución. Por ejemplo, tú eres una persona que se expresa bien. Recuerdo que 2 años antes había pasado un curso de lingüística aplicada y esas cosas en la UNEAC, y es que sí, siempre tuve la cualidad de expresarme, por lo menos fonéticamente, mejor. Y entonces yo dije, bueno, parece que hay que hacer lo que me están pidiendo. Fui a Metropolitana y comencé como locutora de noticias en Radio Metropolitana, pero resulta ser que coincidía el horario del trabajo con el horario de las clases de teatro. Entonces tuve que dejar el teatro, porque nada, en mi familia, en mi casa, estaban luchando por eso, ¿no?
Yo recuerdo que estuve como 4 o 5 años en Radio Metropolitana. Yo recuerdo que ya hacía televisión y seguía en Radio Metropolitana, y en el 2000 entré a Radio Taíno. Radio Taíno me abrió las puertas. En esa época Radio Taíno confiaba mucho en las personas jovencitas, les gustaba mucho que entrara pues mente fresca a la radio. Y recuerdo que comencé haciendo un programa que se llamaba Con Acento Cubano, y me daba mucha gracia porque la directora tenía 20 años, 21, una cosa así. Yo tenía más o menos esa edad, 18, 19. La asistente tenía 23, 24. La sonidista más o menos igual. Y entonces recuerdo que el programa que venía detrás, que se llamaba, que todavía está al aire, que se llamaba, ahora no me acuerdo, el director, que sí ya era un hombre súper reconocido en la radio, cuando llegaba detrás de nosotros nos decía, pero ¿y este reguero de biberones de leche? Tengan cuidado cuando vayan a cruzar la calle, aguántense de las manos. Los padres de ustedes son muy irresponsables. Entonces yo llevo como, estamos en 2019. Comencé en el año 98 en la radio, 97-98. Mi edad, 20 años. Oh, sí, como 20 años en la radio. Te cambió la cara. ¡Oh! Sí, pero yo tengo 26. Claro, ¿Está bien? empezaste muy jovencita. Sí, jovencitísima. Hablábamos de los inicios y hablábamos de A Moverse. Cuéntame cómo fue la experiencia con A Moverse, que eras muy joven, tenía un estilo de programa que todo el mundo recuerda bien, que era como muy fresco, ¿verdad? Súper juvenil. Y también estuviste en Cuerda Viva, luego, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el cambio de Moverse a Cuerda Viva? Eran programas que tenían estilos distintos, porque Cuerda Viva es como música alternativa, es un público de más edad un poco. ¿Cómo fue la diferencia de la experiencia en los dos lugares? A ver, la experiencia fue completamente diferente. Primero, porque Cuerda Viva, cuando yo entré, solo se dedicaba a promocionar la música alternativa. Y en A Moverse, pues había de todo tipo de géneros. El estilo y la formación era completamente diferente, incluso las directoras. Yo recuerdo que en Cuerda Viva tenía que asumir un poco más de responsabilidad, porque cuando entré creo que estaba Solange, Robertico, el hijo de Susana Pérez, y yo. Éramos solo 3, después fueron yendo los demás. En determinado momento me quedé yo sola. Nadie recuerda esto, pero Luis Silva estuvo en Cuerda Viva conmigo. ¿Luis Silva? Sí. Me acabo de enterar. Sí. Fue su primera experiencia como locutor, presentador. Yo recuerdo que se fue porque no se sentía completamente cómodo como presentador, y la directora también decía, es que yo creo que tú no, en cuestiones de presentación, en eso no vas a ganarte mucho el dinero. Y yo recuerdo que yo me divertía muchísimo con Luis Silva. Recuerdo que terminábamos de grabar Cuerda Viva y nos quedábamos a despedirnos, por ejemplo, en la esquina de 23 y M, en la acera, y no nos podíamos despedir porque él empataba una cosa con la otra y era tan simpático. Y yo decía, mi madre, pero ¿cómo puede ser tan simpático? Y bueno, después nos dimos cuenta que nada. Lo supo aprovechar, sí. Claro. Le venía en sangre y tuvo que pues explotarlo, y le ha salido de maravilla. La diferencia fue buena. Y yo creo que es enriquecedora de A Moverse, Cuerda Viva y todos los demás programas que después vinieron, porque cada cual tiene sus características. Uno siempre aprende, siempre, y más cuando trabajas con diferentes directores, con diferentes equipos. Cada cual hace las cosas de una manera diferente, tiene una manera completamente diferente de ver las cosas, e incluso de guiarte, de dirigirte, de sugerirte o de no dejarte hacer, ¿no? Y uno aprende de esas experiencias, incluso en cuanto a disciplinas, horarios, responsabilidades. Yo estoy segura que tú sabes de esas cuestiones porque estás llena de programas. Aprendiendo, poquito a poco. Ariana, también hablábamos antes de Jesusa, que definitivamente es uno de los personajes que la familia cubana más recuerda de ti. Pero tengo aquí 3 principales que todo el mundo comenta sobre ti. Y es el caso, bueno, de Jesusa y también de La cara oculta de la luna, el personaje que se llamaba Yamina, ¿verdad?
Cuéntame de ese personaje, un poco cómo fue tu experiencia con él. Sabemos que Jesús es el que recuerdas con más amor, pero bueno, después vienen nuevos retos y que cada uno es más difícil que el anterior. ¿Cómo fue con La cara oculta de la luna? Que además es una novela que tuvo muchísimo éxito aquí en Cuba. Sí. Todavía la han puesto en cohesión internacional, me parece, la he visto. Yasmina vino después de Jesús y quien me dirigió fue uno de los directores de El Destino Prohibido, o sea, de la novela de Jesús. Él me llamó y me dijo, tengo una propuesta para ti completamente diferente a lo que acabas de hacer, porque quiero verte de manera diferente. Entonces me propuso este personaje, que es una muchachita de 13, 14, 15 años, que es muy revoltosa, muy revoltosa, muy revoltosa. Y que no tiene frenos, no tiene límites. Yo lo acepté porque me gustan mucho los retos. Pero después que colgué el teléfono, dije, ¿y ahora cómo hago esto? Porque no me veo como una muchachita, primero, de secundaria, porque ya no tenía la edad de una muchacha de secundaria, y además, si es demasiado revoltosa, yo era exactamente como la otra, como Amandita. Como la puntualita. Era muy, por lo menos en mi adolescencia siempre fui así, como muy noble, muy buena, y de estar en casa y de no hacer nada. Entonces no tenía experiencia propia para poder mostrar. Entonces lo que hice fue hacerme amiguita de muchachas de 15 años. Que eran candelitas ellas. Eran tremendas. Y entonces yo recuerdo que yo misma me impuse ir a dar clases con esas muchachitas. Yo iba todos los días a sus casas en determinado momento de la tarde a recibir clases. Por ejemplo, clases de cómo hablar de una manera menos correcta que la que yo hago. ¿Ellas te daban clases a ti? Sí. No te lo puedo creer. Acentos, cómo tirar las palabras y no decirlas de la manera más protocolar, cómo caminar, cómo sentarse. Me explicaron un montón de maneras de ver la vida desde el punto de vista de una muchacha de 15 años, las cosas que se hacían en esa época que cuando yo era adolescente no por nada del mundo hacía, pero que eran normales. Esa cuestión de intercambiar parejas, de tener descargas como es esta y ya, y más nada, y después si nos vemos, pues ni nos acordamos de eso. Si no me acuerdo, no pasó. Y entonces yo recuerdo que me dieron, incluso me explicaron experiencias propias que me horrorizaban, pero yo intentaba aparentar como que eso era una cosa normal para mí. Y recuerdo que eran más abiertas y se fueron más sinceras conmigo, incluso que con sus mamás, con sus familias. Me di cuenta que había muchas que eran una cosa fuera de la casa y otra dentro de la casa, incluso dentro de las escuelas. Por tanto, fue una experiencia agradable, a veces atemorizante, porque decía, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pero de alguna manera también yo me alimenté. Siempre uno aprende de todos, aunque sean mucho más jóvenes que uno. Y fue divertido hacerlo luego, porque entonces cuando yo hice la novela, ya yo tenía más información. Incluso que el director, que el asistente, que el productor, que la otra muchacha. Yo recuerdo que tuve que bajar de peso. Yo misma me dije, voy a bajar mucho de peso para aparentar ser aún más jovencita. Claro. Y recuerdo que algunas de las muchachas de las cuales yo recibí clases, luego las invité a hacer extras y cosas así en la telenovela. Y me acuerdo que me prestaban ropa y todo para que yo estuviera como más a tono con las muchachas de la época. Entonces, yo creo que fue una buena experiencia, aunque en esa época no se tomó muy bien por parte del público cubano, porque Yamina de alguna manera encaminó a su amiguita buena por el mal camino. Uh-huh. Y su amiguita buena, pues contrajo el SIDA, porque la indujo a
a hacer como estaba actuando, porque es una cuestión de moda y de porque tiene que haber swing y tiene que estar a la moda, ¿no? Y yo recuerdo que la gente no lo tomó bien, el público no lo tomó a bien, pero fue muy bueno porque después me encontré a un montón de madres, de adolescentes que me dijeron, a pesar de todo agradezco esto y yo le digo a mi hija que vea la novela para que aprenda a que esto no le puede pasar, a que tiene que tener los ojos abiertos. Y recuerdo también que la gente decía que en los pres del campo, escuelas al campo, que eran preuniversitarios, que casi todo el mundo pues estaba en la escuela al campo, tenía que estudiar así en el campo, era como una actividad obligatoria de la escuela ver la telenovela. Porque se tomó como una teleclase, una cosa instructiva. Sí, entonces fue bueno, o sea, a mí me pareció fabuloso. Digo, bueno, al menos ha sido instructivo, aunque sea de la manera menos, a lo mejor bonita, ¿no? No, pero es lo que le toca un poco a los actores. Sí, claro. No siempre todo es bueno, positivo. También Polvo en el viento. Cuéntame sobre eso, porque sabemos que además la familia cubana te recuerda mucho de ahí. Y quiero saber cómo fue tu experiencia. El personaje se llamaba Mónica. Mónica, oye, qué bien. Yo era muy pequeña, pero sí, en fin. Bueno, Mónica la Guajira, que todo el mundo recuerda, fue también como muy bienvenida a mi vida. Yo recuerdo, yo no había ido jamás a Oriente. Y entonces lo que tuve que hacer fue intentar conocer a personas de Oriente que no hablaran, o al menos que no tuvieran el acento habanero. Recuerdo que pedí ayuda a muchas personas y a otras lo que hacía era ponerme a conversar con ellas sin que se dieran cuenta que estaba analizándolas. Entonces aprendí de esa manera que algunas personas en el oriente del país cambian eses, las ponen donde no van, cambian R por L, N por... En fin. Y de esa manera pues empecé a introducirme en la cuestión de acento oriental en una persona que acaba de venir de allí a La Habana. Fue muy divertido, porque... tuve como pareja a un actor que nosotros nos llevábamos muy bien. Nos reíamos mucho incluso haciendo varias escenas y se nos iban ocurriendo cosas en el camino, incluso cuando estábamos ensayando, que después las dejábamos porque nos reíamos tanto nosotros que sabíamos que podía funcionar. Entonces la experiencia fue grata, simpática, agradable, divertida, y la gente también recibió, a pesar de que no era un personaje positivo, lo recibió de buena gana precisamente por ser simpática, por ser carismática. Me ha caracterizado siempre en la vida tener personajes, aunque no sean positivos, son carismáticos y la gente se logra identificar con ellos. Por ejemplo, Mónica, es una guajira que llega a La Habana a luchar, como yo creo que el 50% de los habaneros. Bueno, de los habaneros no, de las personas que viven en La Habana. Por tanto, yo estoy segura que hubo mucha gente que se identificó conmigo, que tenía que luchar para seguir adelante. Y hay gente que hace lo que sea necesario para seguir adelante. Mónica era de ese estilo, o sea, no importa los medios, solo importa el fin. Y en ese sentido, la gente se identifica, y cuando se identifica, pues te sigue. No importa que sea buena, mala o regular. Yo recuerdo que Alina Rodríguez una vez me dijo, eso lo recuerdo, yo creo que para siempre, y yo creo que le puede servir a cada uno de los actores que nos están viendo, a ti también, y en fin. Yo recuerdo que una vez yo le dije a Lina, ay, me está pasando algo con un personaje y yo no sé si, a mí me parece que esto no está bien. Y ella me dijo, que no está bien. No, tú tienes que entender a la psicología de tu personaje y tienes que justificar cada una de las cosas que haga tu personaje, aunque sean malas. O sea, tú tienes que buscarle la justificación del por qué las hace para él,
las está haciendo bien, son buenas. Porque las personas no se consideran malas nunca. O sea, ni al peor ser humano de este mundo, tú le preguntas, ¿tú eres buena persona? Y te dice, sí, yo soy buena persona. Porque es la opinión que tienen de sí mismos. Entonces, tú tienes que justificar eso que a ti te parece que está mal. Porque ese personaje lo hace por algo. Tiene alguna razón o algún motivo. Y esa es su manera buena de resolver el asunto. Entonces, eso me ayudó mucho para yo creerme que todo lo que hacía Mónica estaba bien para ella. Por tanto, a mí me parecía que estaba bien, que era una persona buena a pesar de hacer cosas que a lo mejor otros no pudieran estar de acuerdo. Y yo creo que además me divertía. La gente lo veía se divertía mucho. De otra manera. Recuerdo que había, yo me di cuenta que las guajiras con mucha frecuencia hacen no sé qué, no sé cuánto. No sé cuánto, no sé cuánto. Y dije, yo creo que eso me parece que se lo voy a coger. Yo recuerdo que Yori Gómez era una amiga muy buena que tenía, ahora mismo trabaja fuera del país, que me decía, sí, las guajiras hacen esto, así que sí, hazlo. Entonces yo recuerdo que fue una experiencia grata y ha sido bueno para el resto de mi vida porque he quedado con amigos de esa telenovela entrañables, muy entrañables. Y si yo te preguntara alguno de esos tres que tuvieras que repetir, ahora mismo te dicen que van a hacer la segunda parte o una saga, no sé, ¿cuál de los tres te gustaría repetir? ¿Estamos hablando de los personajes? De estos tres personajes que estábamos hablando, de Jesús, de Mónica y de Yasmina. Digamos que Yasmina creció, que ya está en la universidad. Claro. ¿Cuál te gustaría volver a hacer? Qué buena está la pregunta. Está buena y complicada, porque de los tres me gustan, pero yo creo que Jesusa. ¿Verdad? Es que Jesusa es mi personaje preferido. Es el que más, por el que más tengo que hacer. Tengo que esforzarme aún más. Pero de todas maneras no me arrepiento de haber hecho ningún personaje porque todos me han aportado mucho y todos han sido muy gratos. No, yo creo que no me arrepiento de ninguno de los. Hay gente que te dice, tuve que aceptar tal personaje porque no hay trabajo o porque ahora mismo no tengo cómo vivir y tengo que aceptarlo. O no, este no es un gran personaje, pero bueno, bien, si estoy en pantalla, bien. Hay gente que me ha dicho eso. Yo he tenido la suerte de que los personajes que me tocan, no sé, me parecen increíblemente fabulosos, divertidos, carismáticos, ocurrentes y a los que les puedo sacar lasca. Entonces, me viene bien cualquiera si tuviera que repetirlos, repetirlos no, mejorarlos, porque soy como muy autocrítica y yo creo que mejoraría cada uno de ellos mucho. Pero bueno, yo creo que si me dan a escoger, a mí me parece que haría Jesusa. Bueno, ya lo saben, Jesusa fue el personaje que con más cariño acogió a Ariana. Y bueno, no queríamos dejar de hablar también de Patrulla 444. ¿Cómo fue tu experiencia ahí con el Petico Puyol? ¿Cómo fue? Bueno, recuerdo que el director era Rolly Peña. Patrulla 444 fue una buena experiencia porque, la muchachita que tenía que hacer sufrió consecuencias tristes y estaba basada en hechos reales. Las historias basadas en hechos reales siempre me conmueven y las tomo muy en serio porque estoy representando a alguien que existe o que existió. Y eso de alguna manera me llegó en cuanto a tristezas, pero me dio un poco más de fuerzas como para representar algo triste, feo, pero que pudiera enseñar a la gente a que no ten cuidado con esto porque puede pasarte. Los colegas, yo siempre he tenido buena relación con los colegas. Los colegas en general de Patrulla 444 eran muy agradables. Siempre me he divertido mucho trabajando.
a pesar de trabajar mucho, porque la gente cree que los actores solo se divierten y estamos 16 y 18 horas trabajando y tenemos que repetir escenas 3, 4, 5, 15, 10, 17, 18, 20 veces y tenemos que recordar absolutamente todo, no se nos puede quedar nada. Son una serie de cosas que no son del todo fáciles, pero de todas maneras uno lo disfruta. Yo recuerdo que estaba también Bárbaro Marín. ¿Estuvo? Sí, estaba Bárbaro Marín. Estaba Yadier, me acuerdo que estaba Yadier. Y yo tuve que hacer algo con Ketty de la Iglesia, que ahí mismo, que ya yo había trabajado antes con ella, y Ketty estuvo fabulosa en ese capítulo. O sea, con Yasmín, también me pareció muy agradable trabajar. O sea que yo creo que también tengo una buena experiencia de ese... Sí, porque además era otro estilo de acción, policíaca. Y conociendo más un poco ya sobre Ariana, sobre su vida actualmente, ¿cómo te va en tu vida, en el amor, en tus metas? ¿Qué metas crees que te faltan por lograr? Bueno, faltan una cantidad de metas. Bueno, por ahora ya sabemos que te interesa mucho la fotografía fija y de video. Sí, le estoy diciendo al camarógrafo, que ustedes no lo ven, pero está, que me gusta mucho la fotografía. Acabo de obtener una cámara y voy a ver cómo... Paula me está diciendo que baje... los cursos de internet. Cursos de internet y que a lo mejor por ahí puedo pues adquirir conocimiento. De todas maneras, a mí yo creo que me falta mucho. Todos los días del mundo hay que aprender. La gente me dice, o sea, me encuentro mucho con gente de a pie, que eso me gusta mucho, que los cubanos de a pie me paren y me digan, oye, tú me fascinas, yo creo que tú eres muy buena actriz, ¿ah? Y yo siempre les digo, bueno, está bien, gracias, pero de todas maneras yo creo que no soy tan buena actriz. O sea, yo creo que todos los días del mundo hay que aprender mucho. Y que estoy segura que pudieran venir personajes tan complicados que a lo mejor no me harían quedar bien o me harían hacer el ridículo, porque a lo mejor requieren mucho esfuerzo de mi parte. Entonces, yo, o sea, mis metas es poder trabajar siempre. O sea, siempre le pido a la vida poder trabajar en algo que yo quiera, que me guste, que me dé siempre material para poder explotar y lograr tener estabilidad en todo el sentido de la palabra. Estabilidad emocional que falta, estabilidad de salud que, bueno, a veces falta, estabilidad económica que falta, estabilidad laboral y yo creo que estabilidad en el amor. Sí, en el amor no he sido muy suertuda. A lo mejor es que o soy demasiado exigente. Puede ser también. O es que no sé escoger. Puede ser también. Ariana, bueno, te deseamos todo lo bueno para, bueno, lo que queda este año y el próximo año y todos. Y antes de cerrar, gracias por llegar. Y, bueno, un saludo o lo que quieras decir, el mensaje que quieras para toda la familia cubana que nos ve. Bueno, para toda la familia cubana que nos ve dentro y fuera de Cuba, porque hay muchas familias cubanas regadas por este mundo, yo les doy las gracias por el cariño, por la admiración, por estar pendientes de Cuba, por lo menos en el arte, por estar pendientes de cada uno de los actores o artistas en general cubanos, por no perder la fe en nosotros y la confianza, y por estar siempre del otro lado de la cámara esperando y recibiendo de buena manera cualquier cosa que sea nuestra. Ya lo vieron, te lo dice Ariana y te lo dice Pau. Gracias y quédense conectados.